Buenas noches, mi nombre es Paola, yo les voy a dar continuidad a la explicación del protocolo. Entonces, en el paso 7 encontramos que asegure profilaxis para VIH-Sida durante la consulta inicial por salud. Debemos priorizar entonces esta profilaxis y no debemos limitarnos a esperar el resultado de la prueba. En el paso 8, asegurar anticoncepción de emergencia y asepsia o interrupción voluntaria del embarazo. También debemos priorizar esta anticoncepción en las niñas que aplican ya y que hayan tenido pues su menarquia para brindar una anticoncepción de emergencia. Además de eso, debemos explicarle a las pacientes o a las niñas que tienen derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso pues de que aparezca con una prueba de embarazo positiva y que cuando esta es menor de 14 años, prima su voluntad sobre la de sus padres. En el paso 9 asegura una intervención terapéutica inicial especializada en salud mental para la víctima durante la primera consulta. Debemos brindar ese apoyo emocional a las pacientes como personal de salud. Debemos entonces brindar ese primer momento de los primeros auxilios psicológicos. En el paso 10, planee los seguimientos clínicos requeridos por la víctima. Se deben entonces planear estos controles periódicos que tienen las pacientes, los niños, niños o adolescentes víctimas de violencia sexual, que son a las 2 semanas, a las 4 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. En el paso 11, derive hacia otros profesionales de salud requeridos para asegurar la atención integral de las víctimas de violencia sexual, como es la interconsulta psicología, la interconsulta psiquiatría, o depende pues del grado de lesión que haya tenido la paciente y de pronto requiera de alguna otra especialidad. En el paso 12, derive hacia otros sectores involucrados en la atención inicial en caso de violencia sexual, como es entonces el ICBF, eh, la atención a víctimas de violencia por atención a la primera infancia. También podemos entonces remitir a la Policía Nacional, a la Fiscalía, en caso de que sea violencia intrafamiliar. En el paso 13, efectúe los procedimientos de vigilancia en salud pública de violencia sexual que correspondan, como es el reporte al Civigila. En el paso 14, realice los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia sexual atendida por el sector salud. Esto dando complemento pues a la primera atención que tuvo el paciente en urgencias y dando continuidad a los controles periódicos que deben de tener. En el paso 15, efectúe un adecuado cierre del caso. Esto está encargado por parte del médico, que es quien debe de cerrar el caso en la historia clínica. El rol de enfermería en la atención a víctimas de violencia sexual, entonces está la educación para la salud, es muy importante. Como una intervención de salud pública, educar a la población antes de que lleguen a ser víctimas de violencia sexual, para que estén alertas y esto no pase. Cuando de pronto ya llegue a pasar, entonces educarlos en una detección precoz, cuando veamos síntomas o signos en niños menores o adolescentes que nos intuyan que está pasando algo, que de pronto están siendo víctimas de violencia sexual, entonces poder actuar. La clasificación, entonces si es abuso, si es violencia sexual, si es acoso, cuidado con la víctima, entonces brindar esos primeros auxilios psicológicos que necesitan las personas al ingresar al servicio de urgencias, la toma de muestras que se debe priorizar y se debe dar pues una adecuada conservación para entregar en la cadena de custodia. Un trato digno y con discreción, que no todos los servicios y todas las personas alrededor se den cuenta que hay una víctima de violencia sexual y cuando se vaya a realizar la valoración, que sea en conjunto, idealmente, si en ese momento lo va a valorar el médico, pero también está la enfermera y también en este mismo momento está la psicóloga o el psicólogo, pues entonces van a entrar en conjunto para no revictimizar a la víctima de violencia sexual. Ya entonces en el proceso de atención de enfermería PAE encontramos que el diagnóstico que elegimos es síndrome de trauma postviolación relacionado con agresión sexual, evidenciado por alteración en las relaciones interpersonales, la ansiedad, las conductas de ira, dificultad para tomar decisiones y negación. En los NOC, o sea, los objetivos que tenemos es recuperación tras el abuso sexual, autocontrol de la ansiedad, autocontrol de la ira, autocontrol del miedo y autoestima. En las intervenciones NIC
Encontramos tratamiento del trauma de la violación, apoyo emocional, apoyo a la toma de decisiones, disminución de la ansiedad y dar esperanzas. Además, aumentar los sistemas de apoyo. Secuelas de las víctimas de violencia sexual, infecciones de transmisión sexual, herpes, cáncer, trastorno del estrés postraumático, depresión, trastornos de ansiedad, abuso del alcohol y otras sustancias, insomnio, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de personalidad. Y ya para terminar, queremos compartir esta frase, dice, todo abuso sexual es una violación a los límites personales, sexuales y emocionales que provocan heridas profundas a nivel físico, emocional, espiritual y psicológico. Esta es nuestra bibliografía y muchísimas gracias.